presentar el día de hoy, que precisamente tienen el fundamento en todo el análisis y los fundamentos matemáticos. Entonces vamos a presentar el día de hoy cuál es el soporte y cuál es la estructura matemática que sostiene a toda la teoría moderna de la probabilidad y la estadística, ¿sí? Valga la aclaración que independientemente de la corriente filosófica en la cual usted se mueva dentro del análisis de datos, sea que quiera ser estadístico, quiera ser un modelador o quiera tranquilamente trabajar en la parte de ciencia de datos, va a ser muy importante de que comprenda de que en los cimientos de todos estos caminos en los cuales usted puede seguir en este conocimiento, se va a encontrar la teoría de la probabilidad. Esto es algo inevitable, o sea, es inevitable hacer uso de esta estructura matemática. Algo muy similar es lo que pasaría, algo parecido es en lo que mencionaba para los que vieron en algún momento la película de Marvel, ¿sí? Que decía Thanos que era inevitable. Sí, más o menos es esa misma analogía. O sea, la persona que a partir de ahora pretenda hacer estudios avanzados en estadísticas, ¿sí? Y en ciencia de datos, necesita saber matemáticas. O sea, es lo mínimo, al menos para no cometer errores, al menos para tener un criterio de elegir una técnica, un modelo, ¿sí? Y para poder tener ese vínculo con lo que es la descripción de un fenómeno real, y en este caso el fenómeno real atado a la parte experimental de los fenómenos aleatorios y del azar, y vincularlo realmente desde un punto de vista teórico, ¿sí? Y no simplemente hacerlo empírico, ¿vale? Entonces, para dar primero una vasta, digamos, generalización a lo que hacer, ¿sí? Vamos a conversar un poquito en dónde se va a sentar toda esta teoría matemática, ¿sí? Entonces, la teoría matemática que nosotros en este momento pretendemos trabajar, ¿sí? Es la teoría que nos permite estudiar, describir y modelar los fenómenos del azar, ¿sí? Ese es el punto de partida que nosotros tenemos. Es decir, que nuestro conocimiento como tal va a estar en función de tratar de predecir qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Ahora que se nos vienen las elecciones, nosotros podríamos pensar en cómo tratar de darle a un candidato, darle las herramientas posibles, las herramientas básicas para que al menos pueda entender de cómo se va a comportar el electorado. ¿Sí? Y dentro de esas técnicas podemos hacer tanto desde Machine Learning o podríamos trabajar tranquilamente desde el análisis de datos multivariantes o simplemente podríamos hacer un estudio de modelamiento univariante en función de lo que conocemos o se va a llamar los modelos de Bernoulli para determinar lo que una persona estaría dispuesto o no a votar por determinado candidato. ¿Sí? Entonces, un primer paso que nosotros debemos mencionar ahora y nos debemos enfocar es de que nosotros tenemos que definir qué es un resultado de un experimento y si ese resultado va a ser posible y probable, ¿ya? Porque son dos cosas que son distintas, ¿sí? Algo podría ser posible, pero no necesariamente podría ser probable. Ya, por ejemplo, posible es que en este momento, bueno, el día de mañana yo me case con Scarlett Johansson. Eso físicamente podría ser posible, pero probable no lo va a ser, ¿sí? Dentro de la estructura como tal, de determinación de esa medida de probabilidad, yo no voy a poder definir de que realmente ese evento llamado de que yo me case con Scarlett Johansson sea probable o no. Sí, o sea, prácticamente eso va a ser de medida cero, ¿sí? A pesar físicamente puede hacerlo, ¿cierto? Uno no sabe que ya venga mañana, que se abrió el aeropuerto, llegue acá al país, nos veamos en un Sudam Coffee, ¿sí? Así, atracción a primera vista y ya, quedó encantada y se acabó, entonces podíamos casarnos, no. Lastimosamente, sabemos muy bien que aunque eso sea posible, realmente no va a ser probable, ¿sí? Entonces, ¿cómo y bajo qué elementos se va a estructurar la teoría de la probabilidad? ¿Sí? Entonces voy a empezar a utilizar elementos que ya Johan ya había empezado a trabajar con ustedes al inicio del curso, Fundamentos Matemáticos. Los cimientos de la matemática moderna, ¿sí? No cabe duda que están asentados en todo lo que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, la teoría de conjuntos es la que empieza a dar forma a lo que nosotros llamamos los experimentos aleatorios. Entonces, ese es uno de los primeros elementos en los cuales entra y empieza a funcionar los fundamentos matemáticos. Entonces, empezamos a tomar la teoría de conjuntos. Entonces, la traemos para acá. Esa teoría de conjuntos, ¿sí?
tomamos de ella ciertas estructuras. Tomamos las estructuras axiomáticas de Zermelo-Fraenkel, de Newman-Bernays y de Morse-Kelley, ¿sí? Son las estructuras que nosotros tomamos de referencia para empezar a construir la teoría de la probabilidad, ¿sí? Esta estructura axiomática, como también en el principio del curso les comentaron, toda la matemática está estructurada a través de lo que es postulados o axiomas, que es como la sabanita donde se empieza a poner toda la estructura matemática. Luego se empiezan a estructurar ciertas proposiciones que se les definen de esa manera porque son pequeñitas, no son muy extensas ni muy profundas. Esas proposiciones o resultados previos empiezan a darle forma a ciertos teoremas. Y cuando tenemos estos teoremas bien fuertes, estos teoremas nos crear más conocimiento y darle una estructura matemática a lo que queremos conocer, ¿sí? El siguiente elemento que empieza a funcionar es la teoría de la medida. Y aquí es un paréntesis que voy a hacer, ¿sí? Con respecto a la teoría de la medida, para poderles explicar de una manera muy general cómo se empieza a vincular esto. Y es bien sencillo, o sea, vamos a poner en este caso a consideración lo siguiente. La teoría de conjuntos empieza a alimentar a la teoría de la medida. ¿Por qué? Porque yo voy a partir acá de este espacio muestral, ¿sí? Y acá voy a tener una imagen que va a estar en el conjunto de los reales. ¿Qué es lo que hace la teoría de la medida? La teoría de la medida, ¿sí? O al menos enfocada a la parte de la teoría de la probabilidad, va a utilizar una medida inducida. ¿Qué significa eso? Que va a tomar elementos de acá de los reales y va a empezar a darle ciertos valores a los elementos que se encuentran en omega. Valga la aclaración de que omega es una colección de eventos o una colección de elementos que es totalmente arbitraria. O sea que en otras palabras es sin estructura. ¿Sí? Entonces, la teoría de la medida es un medio, ¿sí? Vamos a llamarle que va a ser un medio para nosotros en teoría de la probabilidad para poderle cuantificar y darle medida a los eventos que van a ocurrir dentro de un espacio muestral. ¿Sí? Pero eso, como les comento, ya vamos a ir profundizando de a poquito. En este momento le estoy dando una forma grande, muy amplia de lo que nosotros vamos a hacer en estas 2 horas de trabajo, que vamos de alguna manera a inducirles a ustedes en el camino de la luz, por llamarle así, o el camino de la fuerza, ¿ya? Porque cuando usted comprende estos elementos, ¿sí? Los maneja de manera adecuada, usted le va a potenciar, o sea, le va a potenciar para tener mucho más criterio a la hora de tomar decisiones de las técnicas estadísticas que va a llevar a cabo. Cuando usted aprende inglés, usted no necesita ser nativo, ¿sí? Y esa es una buena analogía con lo que vamos a hacer ahora. Cuando estudia inglés, usted no necesita realmente conocer todo el lenguaje, toda la gramática, todo el vocabulario que maneja. A usted lo que le interesa es hacerse entender, ¿cierto? De que de alguna manera, si usted habla con otra persona, usted puede poderle entender. Si usted escribe, usted puede escribir de manera correcta. Usted no necesita ser matemático, ni ser matemático puro para entender el lenguaje. Usted lo que necesita es entender los elementos que le van a permitir comunicarse y comunicarnos a través de un teorema. Por eso los teoremas son tan bonitos y por eso son tan importantes nosotros poderlos construir y, más aún, poderlos entender. ¿Sí? Entonces, por ese camino más que todo es lo que vamos a intentar darle forma el día de hoy. Entonces, ya sabemos muy bien que el anclaje que va a tener la teoría de la probabilidad se va a encontrar en estas 2 estructuras fuertes de la matemática, la teoría de conjuntos y la teoría de la medida. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con unas premisas antes de ir a la pizarra, y es que nosotros vamos a darle forma en este momento, ¿sí? A lo que vamos a utilizar como fundamento general para poder abordar la teoría. En este caso, primero, vamos a mencionar de que nosotros tenemos que identificar todos los posibles eventos de un experimento. Esto es importantísimo. Si usted tiene incertidumbre, si usted no sabe cuáles son los posibles resultados de un experimento, usted no va a poder hacer uso de la teoría de la probabilidad, porque la teoría de la probabilidad te obliga a que al menos conozca los eventos que podrían ocurrir de un experimento. ¿Ya? Segunda premisa. Sobre estos elementos y sobre estos resultados, nosotros vamos a calcular una medida que le vamos a llamar la medida de probabilidad de ocurrencia de ese evento. ¿Sí? Y tercero, de que toda colección inicial, y en este caso estamos hablando del omega, o sea, del espacio muestral,
nosotros vamos a obtener nuevos elementos. Estas tres premisas nos permiten visualizar tres cositas de manera muy general. Primero, que todo experimento que vamos a llevar a cabo es controlado y se va a realizar bajo las mismas condiciones. Segundo, que los resultados de dicho experimento van a ser medibles. O sea, yo voy a poder medirles a través de la teoría de la medida y el análisis real, ¿sí? Tercero, de que yo puedo, a partir de ese conjunto o colección inicial, puedo construir mucho más eventos, ¿sí? O sea, yo voy a poder construirlos. ¿Cómo los voy a hacer? Voy a hacer uso de la teoría de conjuntos a través de las operaciones entre conjuntos, con las cuales me va a seguir ayudando a construir más y más y más eventos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por ahí, ¿vale? Entonces vamos a la pizarra y vamos a anotar ciertas cositas importantes. Entonces una de las cositas importantes, chicos, es que este objetivo, el objetivo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Primero, esto tuvo un origen. O sea, toda la teoría matemática de la probabilidad tuvo un génesis. ¿Y cuál fue ese génesis? Fue un problema precisamente de juegos de azar, ¿sí? Un problema de juego de azar que surgió aproximadamente en el año de 1654, en los cuales tenemos unas personitas que acá se relacionaron. Primero, el problema le surgió a Demeré, ¿sí? Le surgió porque él estaba realizando unas apuestas bastante elevadas en el juego de los dados y Demeré recurrió, ¿sí?, a uno de los, digamos, de los matemáticos de la época, que era Pascal. Pascal empezó a compartir este problema con Fermat. Y entre ellos dos empezaron a intercambiarse cartas. En este momento, chicos, es que empieza a darse el génesis de la teoría de la probabilidad. Ojo que en esa época todavía no se llamaba como tal. ¿Por qué? Porque al final era simplemente una cuestión muy empírica, ¿sí? Intentaban en lo posible determinar ciertas medidas para ver de qué manera se podría tomar ventaja en el juego de los dados, ¿sí? Por más de 300 años, bueno, poco menos de 300 años, esto se llevó a cabo netamente en el empirismo, ¿sí? En el año aproximadamente de 1900, ¿sí?, en el Congreso de Matemáticas que se llevó a cabo en París, ¿sí?, resulta que Hilbert propuso 29 problemas de la matemática, dentro de los cuales se encontraba uno de ellos que era un problema específico y era definir axiomáticamente, ¿sí?, la teoría de la probabilidad. Ojo que hasta el año 1900 no existía tal teoría. Sí, inclusive fue planteado por Hilbert en esa época, en el cual realmente dijo, bueno, sería muy bacano que existiera esta estructura axiomática para la teoría de la probabilidad, ya que la estructura axiomática es el fundamento de toda teoría. Resulta que pasaron 33 años aproximadamente, o sea, en el año 1933, y apareció Kolmogorov. ¿Sí? Kolmogorov fue el primero que planteó la estructura axiomática de la teoría de la probabilidad. Y él lo hizo a través de tres axiomas que ya vamos más adelante les voy a presentar. Aquí es donde parte realmente la historia de la teoría de la probabilidad. O sea, la teoría de la probabilidad en términos de todos los avances y todos los desarrollos que se han hecho en matemáticas y todos los desarrollos que se han hecho en física, en química, en biología, es extremadamente corto, o sea, su historia es muy pequeña y por esa razón todavía seguimos desarrollando la teoría de la probabilidad. O sea, los campos de la teoría de la probabilidad, la estadística y los procesos estocásticos son los campos en los cuales mayor desarrollo se viene realizando en los últimos años. Pero ¿qué ocurre? De que lastimosamente las personas que trabajan en esos campos son bastante limitados, o sea, son bastante pequeños. Primero porque las universidades no dan el apoyo adecuado en términos de inversión, sí, tampoco de financiación para llevar a cabo proyectos de esta índole. Sí, porque son proyectos, llamémoslo así, más de monje tibetano, o sea, más de intelectual
o de personas o de matemáticos, estadísticos, que trabajan o trabajarían más en un desarrollo teórico que en un desarrollo práctico. No obstante, el desarrollo computacional de los últimos 20 años para acá, del año 2000 para acá, nos ha llevado a un nuevo reto, a un nuevo paradigma de lo que es la información y la ciencia de datos. Por lo cual las herramientas de teoría de la probabilidad y todo lo que ello empiece a llevarse a cabo para poder entender los fenómenos del azar, se volvieron ahora sí no un recurso secundario en una investigación, sino un recurso primario. ¿Sí? Ahora todas las tesis, la gran mayoría de las tesis que se hacen en marketing, en negocios, en economía, en finanzas, siempre van a tener un componente de ciencia de datos, inclusive en las de psicología, medicina, biotecnología, utilizan componentes de este tipo de teoría. Entonces ahí es donde empieza a ser necesario para nosotros empezar a modelar y entender un poco los fenómenos del azar. ¿Sí? Entonces, vamos a conversar ahora de que todo, ¿sí? Y que en realidad el primer fundamento que necesitamos es la existencia de un experimento. ¿Sí? Y la vamos a llamar un experimento aleatorio. ¿Sí? Dicho experimento aleatorio, ¿sí? Tiene unas características importantes y luego lo vamos a definir con el espacio muestral. Este experimento aleatorio tiene, por ejemplo, primero que se repite, o sea, se va a repetir el experimento, iguales condiciones, ¿sí? Iguales condiciones, ¿vale? Y por último, nunca se obtiene el mismo resultado, ¿sí? Eso es lo que define un experimento aleatorio. Ahora sí, definición 1. Entonces, es la primera definición. Entonces, para poder estructurar la teoría de la probabilidad, vamos precisamente a arrancar con una primera definición y es la definición del espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, chicos, precisamente es el conjunto donde se agrupa los resultados del experimento. ¿Sí? Y esto de que se agrupe es precisamente lo que le da forma a este primer concepto que tenemos nosotros acá, que es el elemento base para la teoría y los fundamentos matemáticos. Y es el hecho de la existencia de un conjunto. Es decir, que nosotros ya tenemos por acá una relación bastante interesante. Y es de que vamos a tener un espacio muestral, ¿sí? En dicho espacio muestral vamos a tener unos elementos, ¿sí? W minúscula, que van a ser los eventos posibles y probables, ¿sí? Porque el espacio muestral solamente se van a encontrar los resultados posibles y probables, porque en este caso el vacío se va a encontrar dentro de este espacio muestral, ¿sí? Y vamos a tener a su vez unos subconjuntos, ¿sí? Que van a ser también eventos, ¿ya? En este caso, esto es lo que se llama un evento simple y esto es lo que se le conoce como un evento compuesto. Entonces, uno podría presentar esto de una manera gráfica y decir de que esto es mi espacio muestral y que tranquilamente por acá yo puedo tener un subconjunto de ese espacio muestral llamado y por acá un elemento sub W en los cuales definen los eventos que se van a encontrar dentro de este espacio muestral y los eventos de ese experimento aleatorio. Cuando nosotros definimos en este caso con una letra mayúscula, hacemos la relación en términos conjuntistas con el nombre o la denominación que se le da a un conjunto. Y a la letra minúscula le asociamos en este caso el hecho de que es un elemento que pertenece a un conjunto cualesquiera. Ahora, sería importante establecer que si yo tengo un elemento acá, ¿sí? Yo podría tener tranquilamente un W1 que pertenece a este evento A. Entonces noten cómo la teoría de la probabilidad primero parte de un concepto natural, ¿sí? Un concepto primario o elemental que tenemos dentro de la teoría de conjuntos, que es el concepto de pertenencia, pero en el cual está asociado a que este elemento puede pertenecer a un evento compuesto, que se llama A, o va a pertenecer a un evento mucho más grande, que es el universo, pero que le vamos
omega, que se le define como el espacio muestral. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo acá era precisamente de nosotros determinar la probabilidad de este evento. Entonces, este es el problema de la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad busca de que determinar cuál es la probabilidad o cuál es la medida, ¿sí?, que vamos a tener de un evento que pertenece al espacio muestral. Este evento puede ser notado en su cálculo de probabilidad como este, o tranquilamente podría ser notado de esta manera, ¿sí? O también podría ser notado de esta forma. Por eso hay múltiples formas en las cuales nosotros podemos presentar la medida de probabilidad, ¿sí? Chicos, ¿hasta ahí tienen de pronto alguna inquietud por si acaso? ¿O estamos bien ahí? ¿Alguien de pronto con alguna duda, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto, ok. Entonces continuemos. Ok, entonces viene ahora el siguiente detalle. Como notan, toda esta construcción que empieza a hacer Andrei Kolmogorov, ¿sí?, recurre a la teoría de conjuntos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con la teoría de conjuntos? Como nosotros tenemos que identificar estos eventos, la teoría de conjuntos empieza a través de esta primera definición que hemos visto, empieza a dotarnos de unas herramientas importantísimas para el cálculo de la probabilidad. ¿Cuáles son esas herramientas? No solamente es el hecho de que esté el vacío, por ejemplo, que es el evento imposible, ¿cierto? Que este podría ser el evento imposible. O el omega, que es el evento cierto. Sino que también nos dota de las operaciones. Entonces acá empieza a haber una construcción de nuevos eventos, porque estos son nuevos eventos, ¿sí?, que me van a permitir a mí construir, realizar más análisis dentro de este fenómeno aleatorio en cuestión. Entonces vamos a tener también el complemento y vamos a tener algo que le llamamos la diferencia simétrica. Todas estas operaciones que se manejan en teoría de conjuntos empiezan a tener un significado dentro de la teoría de la probabilidad bastante impresionante. Uno de ellos es que, por ejemplo, nosotros vamos a llamar de que esta unión de A y B es ocurre A, ocurre B o ambos, ¿cierto? La intersección, entre tanto, sería ocurre A y B de manera simultánea, ¿sí? El A menos B es simplemente que ocurre A, pero no B, ¿sí? El A complemento es que definitivamente no ocurre A. Y cuando tenemos la diferencia es porque ocurre A y ocurre B, y ocurre B, pero no ambos. Entonces, miren, chicos, la teoría de conjuntos, ¿sí?, aparte de darle una estructura a la teoría de la probabilidad, le da también un contexto en nuestro lenguaje natural, ¿sí? Y ahí es donde empieza a tener importancia, porque en nuestro comportamiento a diario, en nuestro lenguaje natural y nuestra comunicación que llevamos con las demás personas, nosotros lanzamos expresiones de esta índole, ¿sí? Todas estas expresiones se encuentran alojadas en la estructura de la lógica matemática, cálculo proposicional. Entonces nos empezamos a dar cuenta que empieza a haber un nexo entre la teoría de la probabilidad, ¿sí?, o al menos lo que se crea como teoría de la probabilidad, y todo el argumento básico de la lógica matemática, de la teoría de la demostración, y a su vez, perdón, el cálculo proposicional, y a su vez se empieza a meter por el lado de la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, estos elementos que tenemos acá, ¿sí?, que son las operaciones de conjunto, nos permiten ver algunas propiedades. Propiedades que pueden ser elementales, ¿cierto? Por ejemplo, las elementales, ¿sí?, son propiedades que pueden ser tranquilamente las asociativas, que nos permiten crear más elementos, bueno, más conjuntos, las distributivas, ¿sí?, como ya lo estuvieron mencionando al inicio del curso,
¿ya? Que las de Morgan, también esas propiedades de que nosotros llamamos las propiedades de Morgan, también las propiedades de los ajenos, que en este caso cuando no tienen intersección o disjuntos, cuando no existe la intersección, pero también nos da otras propiedades, unas propiedades que no son elementales y que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, tenemos en este caso lo que se llama el conjunto potencia, ¿sí? Y lo que se conoce como el producto cartesiano, ¿sí? ¿Por qué estas dos propiedades son tan importantes para nosotros? De una manera muy general, el conjunto potencia le vamos a llamar bloque de información, mientras que el producto cartesiano le vamos a llamar el principio de multiplicación. ¿Cuál es el uso que se le va a dar a las dos en teoría de la probabilidad? El conjunto potencia, que bueno, en este caso, pues llamarle conjunto de una manera exhaustiva no está bien porque realmente se le conoce como una colección de clases, mejor dicho, una clase de conjuntos de omega, si queremos llamarle así, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros estructurar a lo que nos interesa como investigadores calcularle probabilidad. O sea, el conjunto potencia nos va a dar las herramientas muy generales para nosotros calcular probabilidades, ¿sí? Sobre ese conjunto, que es un conjunto que tiene estructura sobre omega, porque yo les había comentado que el conjunto omega no tiene estructura matemática, es simplemente arbitrario. Entonces, en la potencia le va a dar estructura, una primera estructura inicial, una estructura muy amplia, ¿sí? Muy grande, pero que a partir de ella podemos nosotros calcular probabilidades. El producto cartesiano, por su parte, me permite relacionar conjuntos, sea en este caso un conjunto A con un conjunto B, y yo relacionar sus elementos. O sea que voy a tener un par ordenado, ¿sí?, de elementos, por notarle de esta manera, voy a tener un par ordenado de elementos, A, B, tales que A pertenece a A, ¿sí?, y B pertenece a B, los cuales me van a facilitar la construcción de varios esquemas de probabilidad. Ya les voy a mostrar eso porque esto es bastante bonito, para qué sirve el producto cartesiano y por qué se relacionan esos dos conjuntos, ¿ya? Y obviamente el enfoque de conjunto, precisamente, perdón, el conjunto potencia, que se había dicho, es el bloque de información. Entonces, miren chicos, el producto cartesiano es bonito, se puede ver desde dos perspectivas. Una primera perspectiva podría ser cuando yo relaciono estos dos conjuntos, A1, A2, A3, por ejemplo, contra B1, B2 y B3, ¿sí? Y creo una mallita. Entonces, si yo creo esta malla, yo estoy relacionando de alguna manera estos elementos, ¿sí? Esta es una forma, ¿sí?, muy tradicional de mostrar el producto cartesiano. Pero para los que han trabajado con los árboles de probabilidades alguna vez en su vida, van a notar que precisamente cuando trabajan los árboles de probabilidad, tienen el producto cartesiano. Voy a poner aquí, A1, A2, A3, y por aquí vamos a tener B1, B2, B3, y así sucesivamente. B1 y B3. ¿Me cachan, muchachos? Miren qué bacanería. Es decir, que la teoría de la probabilidad va a hacer uso del producto cartesiano para darle mucha interpretación a muchos de sus problemas. O sea, al menos intentarlos diferenciar e intentarlos llevar a cabo surgen del producto cartesiano, de ese orden que le podemos dar a los conjuntos. Cuando nosotros estamos jugando con eventos, un evento A y un evento A complemento, y con un evento B y un B complemento, puedo asociar los elementos y esos eventos los puedo asociar con un conjunto, perdón, con un producto cartesiano. Entonces el producto cartesiano no solamente tiene una utilidad desde el punto de vista del análisis matemático, sino que empieza a tener utilidad para esquematizar los problemas de la teoría de la probabilidad. El conjunto potencia, chicos, se nota de esta manera. ¿Y qué es lo que es el conjunto potencia? El conjunto potencia son todos los
subconjuntos que yo puedo sacar del espacio muestral, o sea, todos los posibles subconjuntos, ¿sí? En este caso le llamamos así, de esta manera, y aquí están todos los posibles subconjuntos de omega, ¿sí? Todos los posibles subconjuntos de omega, toditos, ¿ya? Entonces, por eso es un bloque de información. Entonces, estos elementos que estamos tomando de la teoría de conjuntos, ¿sí? Le permitieron a la humanidad estructurar el primer acercamiento a la medida de probabilidad. Entonces, esta la vamos a llamar la medida intuitiva de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la medida intuitiva? Consiste de que durante la época, antes de que surgiera y apareciera Andrei Kolmogorov, ¿sí? Y fue una de las opciones que tomó Fermat y Pascal para poder darle solución a Demeret, fue utilizar lo que llamamos los enfoques de probabilidad. Entonces, la medida intuitiva, ¿sí? Es en este caso de que la probabilidad de un evento A, ¿sí? Va a ser o va a tener como imagen de 0 a 1 en el conjunto de los reales, ¿sí? Entonces está la medida intuitiva. Ojo, ahí todavía no estaba la parte axiomática, no había teoría. Lo único que se decía era que había o existía una medida intuitiva que siempre iba a estar entre 0 y 1. 0 cuando era el evento imposible y 1 cuando iba a ser totalmente cierto. Entonces, a través de esta primera medida intuitiva, que se logró ver desde la experimentación, porque era una medida muy empírica, ¿sí? Ellos lograron clasificar, ¿sí? Los científicos y los matemáticos lograron clasificar las diferentes formas en las cuales se dan los enfoques de probabilidad. Entonces hay varios enfoques, ¿sí? Bueno, hay 3 realmente, 4 enfoques que realmente manejamos y son los siguientes. De esta medida intuitiva tenemos los siguientes enfoques que ustedes muchas veces han utilizado. Entonces, el primer enfoque se le conoce como la probabilidad clásica. ¿Y cómo se define la probabilidad clásica? Se define como la probabilidad de A es igual a la cardinalidad del conjunto A sobre la cardinalidad de omega. Valga la aclaración de que aquí la cardinalidad de omega tiene que ser finita, primero, importantísimo, tiene que ser finita, y aparte de eso, los resultados que están ahí son equiprobables. Miren qué detallazo, ¿cierto? Y esta es la probabilidad de los juegos de azar. La probabilidad clásica es precisamente como Fermat y Pascal le dieron solución al problema de los juegos de los dados, ¿sí? Pero eso no tenía una teoría detrás, simplemente fue su desarrollo muy intuitivo y muy empírico. Ellos decían que si cogían los posibles resultados de un experimento, ¿sí? Y queríamos calcular la probabilidad de un evento A, que era un subconjunto de esos posibles resultados, entonces se podría calcular una medida. Siguiente enfoque. El siguiente enfoque que surge, porque esto es cronológico, es la probabilidad geométrica. Entonces, en esta probabilidad geométrica simplemente es una extensión de la clásica. Ahora hablábamos de área de A sobre el área de omega, ¿cierto? Valga aquí la aclaración de que en este caso omega, ¿sí? Iba a ser un subconjunto de los reales, ¿sí? Pero de los reales 2, ¿cierto? Que en este caso sería un área, ¿ya? Y también debe ser equiprobable, ¿vale? Luego se establece la probabilidad frecuentista, ¿sí? Y la probabilidad frecuentista define la probabilidad del evento A como el límite cuando n tiende a infinito de todos los eventos favorables de A, ¿sí? Por la frecuencia en las cuales estuvieron ocurriendo en total. Es decir, a medida que se repite el experimento, nosotros vamos a poder calcular la frecuencia de un resultado particular A. Lastimosamente, chicos, este límite no existe. Porque imagine usted realizar este proceso infinitamente, ¿ya? Y como no se puede garantizar la existencia de ese límite,
Entonces, por ahora y en la actualidad, hasta ahora, hasta estos días, se suele utilizar una aproximación empírica de esto. ¿Y cuál es la aproximación empírica? Se dice que sea la probabilidad de A se aproxima a la cantidad de datos que se tengan. Esto, chicos, que está acá, es una de las falacias que ahora tenemos en la ciencia de datos. Si ustedes recuerdan, para los que están haciendo ciencia de datos, la ciencia de datos está basada en algoritmos frecuentistas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? De manera muy directa se las voy a decir. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted empieza a experimentar? El algoritmo que empieza a trabajar, este algoritmo en la ciencia de datos puede ser un algoritmo optimizador o un algoritmo de aprendizaje, empieza a hacer este proceso. Así, se viene así, y luego empieza a tener cierta convergencia. Y se va así, ¿ya? Entonces, si yo aquí estoy mencionando que en este caso yo tengo el NAK, y aquí está las veces que yo realizo el ensayo, estoy diciendo de alguna manera que a medida que lo realice voy a tener una estabilidad en esa probabilidad de A. Pero una estabilidad no implica de que realmente sea el valor preciso, ¿ya? Por lo tanto, esta es una de las falacias que estamos nosotros cometiendo. Por eso hay una frase que dice, por más que yo diga una mentira 1000 veces, la gente piensa y suele pensar de que se vuelve verdad, pero eso es falso. Una mentira seguirá siendo mentira si usted la diga 1.000.000 de veces. Lastimosamente, si usted está realizando un análisis en ciencia de datos y se encuentra con que la probabilidad de esa ocurrencia empieza a tener convergencia, usted lo único que puede hacer es tener una aproximación empírica. Esto se llama una aproximación empírica, ¿sí? Y esa aproximación empírica no es un valor exacto, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces acá es donde empezamos a ver de cómo la evolución nos lleva a trabajar estructuras o definiciones de probabilidad o enfoques de probabilidad de una manera muy intuitiva. Ah, pero en el año de 1934, Andrei Kolmogorov realiza precisamente la definición axiomática. Y por eso le llamamos la axiomática de Kolmogorov. ¿Sí? ¿Y qué realiza Kolmogorov entonces? Pues resulta que Kolmogorov le da solución a uno de los 29 problemas que planteó Hilbert en el año de 1900 en ese Congreso de Matemáticas en París. Él le da solución y él dice, ok, bacán, esto está muy bonito, muy chévere, pero la estructura axiomática de la teoría, de la que se va a llamar luego la teoría de la probabilidad, establece lo siguiente, ¿sí? Entonces él dice, sea en este caso A un subconjunto del espacio muestral. A ver, vamos a ponerle completito mejor. Sea omega un espacio muestral, ¿sí? Y A, B, dos eventos de ese espacio muestral, ojo, dos eventos arbitrarios de ese espacio muestral, ¿sí? Entonces él dice que cualquiera de las formas en las cuales, si cualquiera de las formas en las cuales usted quiera llevar el cálculo de probabilidades, usted debería, ¿sí?, cumplir con las siguientes tres condiciones. Axioma 1. La probabilidad del evento A tiene que ser necesariamente positiva, ¿sí? Primer detalle. Segundo detalle. La probabilidad de omega tiene que ser necesariamente igual a 1, ¿sí? Y el axioma 3. La probabilidad, en este caso, de la unión infinita de eventos, ¿sí? Lo voy a poner acá a su K porque puede ser una unión infinita de eventos, ¿sí? Luego ya les voy a poner aquí la condición. Tiene que ser igual o va a ser igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta infinito de la probabilidad de los A sub K. Siendo en este caso, como caso particular, A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente, ¿sí? Su conjunto del espacio muestral ajenos 2 a 2.
¿sí? Entonces, miren, chicos, esta es la axiomática de Kolmogorov. Ojo que él todavía no ha puesto la definición de probabilidad. Todavía no ha dado la definición axiomática de la probabilidad. Él solamente está diciendo, miren, mis tres axiomas que no necesitan demostración porque un axioma no se demuestra, son estos tres axiomas. La probabilidad de cualquier evento de ese espacio tiene que ser positiva. Segundo, la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que ser 1. Y 3, cuando yo empiece a unir eventos dentro de ese espacio muestral, porque todos están ahí dentro, toditos, necesariamente yo puedo hacerlo a través de la suma de sus probabilidades. Eso es lo que establece Andrei Kolmogorov en su axiomática. Pero ojo con este detalle. Uno se podría preguntar, pero ¿y qué pasa cuando tenemos eventos que son cualesquiera, no son disjuntos o no son ajenos 2 a 2 como mencionamos acá y no son cualesquiera? Sí, tranquilamente este sistema de axiomas considera esos resultados. Entonces, por eso no nos vamos a preocupar. Ya con estos tres axiomas son suficientes para nosotros poder desarrollar toda la teoría de la probabilidad. Entonces, ahora sí viene, y lo voy a poner en rojito porque esto es de las definiciones más poderosas que hay, ¿sí? Entonces, vamos a definir la definición, ¿sí? Yo en este caso lo había llamado como la definición 2, creo que es esta, definición 2, y esto lo voy a llamar la axiomática de probabilidad. Definición axiomática de la probabilidad. Entonces aquí se van a unir varios elementos importantes que vieron en el curso de Johan, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Primer elemento, existencia de una función que la vamos a llamar P, ¿sí? Si de pronto les parece un poco rara la notación que utilizo, yo ya les voy a aclarar un poquito, ¿sí? La definición axiomática, ojo, lo que nos dice es, va a existir una función llamada P. Dicha función va a tener un recorrido que va a ir de omega, que son todos los resultados elementales del experimento, desde omega, ¿sí? Hasta un subconjunto de los reales acotado entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo que tenemos acá precisamente va a ser la probabilidad de ese elemento, que va a pertenecer precisamente entre 0 y 1. Entonces, esto que se encuentra acá es lo que nosotros llamamos la función de probabilidad o la medida de probabilidad. Función o medida de probabilidad. ¿Ya? Y por eso es que empieza a tener sentido todo esto y va a empezar a hacer uso de todo el análisis matemático. ¿Por qué? Porque ya estamos mencionando de que la probabilidad va a ser una función y es una función real. O sea, la probabilidad, ¿sí?, es una función real. Sin embargo, vamos a tener un pequeño problema aquí. Resulta que el problema, y por eso lo voy a poner acá de observación, el problema es que lastimosamente mi dominio es de objetos. Pueden ser personas, plantas, animales y cosas, ¿cierto? Y esto es un problema. Por esa razón, todavía a esto le está faltando un poquito para que realmente y efectivamente sea una función real. Les pregunto, chicos, para el que quiera ir a responder, ¿qué necesitaría esa función para que efectivamente sea una función real? ¿Qué necesita? Porque ojo que estamos jugando con conjuntos. A ver, voy a poner aquí los diagramas de Ben-Euler. Sí, yo voy a poner por aquí los diagramas de Ben-Euler y voy a poner acá W y aquí voy a poner de 0 a 1. Dígame, ¿qué le está faltando a esta función llamada P? ¿Qué le está faltando para que ahora sí sea una función real? ¿Quién quiere compartir, chicos? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, veamos en el chat. ¿Qué dicen? ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hará falta, muchachos? Ojo que ya el Johan les explicó súper bien todo lo que era la función. ¿Qué hace falta para que eso sea realmente una función real? Pues chicos, de que estos objetos
sean ¿qué? Sean reales. Entonces surge el concepto de variable aleatoria, ¿sí? Ahí es donde surge el concepto de variable aleatoria. Es decir, nosotros en este momento, cuando estamos dando la definición de la axiomática de probabilidad, esto lastimosamente todavía no es una función real porque requiere de que el dominio, que es este, sea un conjunto real. Necesitamos de que el dominio sea real, cosa que en este momento no lo es, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos un problema, ¿sí? Y como en este caso no es un dominio real, entonces tenemos que buscar algún mecanismo, de alguna manera, para nosotros poder vincular y crear esta función que nos permitiría utilizar toda la batería del análisis matemático. Y precisamente ese es el concepto de variable aleatoria, ¿sí? Pero entonces, antes de eso, vamos a mirar algunas proposiciones acá que son importantes, ¿sí? Algunas vamos a demostrar, otras pues no son muy necesarias la demostración, al menos para que vean un poquito cómo se empieza a vincular la parte de la demostración acá, cómo se ven bonitos estas propiedades que son, algunas son bastante útiles, otras sí son más que todo como que uno las recuerde ya, ¿sí? Pero vamos a mirar entonces en este caso una de ellas. A ver, hay unas proposiciones que son acá muy importantes, ¿sí? Las proposiciones acá que son bien chéveres, una primera, una proposición 1, es que en este caso la probabilidad del vacío, ¿por qué es igual a 0? ¿Sí? Entonces, esta demostración, demostrar de que el vacío tenga medida 0, ¿sí? Es bien sencilla por lo siguiente. Yo voy a suponer en este caso de que todos mis eventos disjuntos, ¿sí? Todos los eventos disjuntos que tengo son iguales al vacío, ¿ya? Primer detallito, ¿cierto? Entonces, todos en este caso, todos mis eventos son vacíos. ¿Qué implicaría eso? Que por el axioma 3, al yo calcular la probabilidad, en este caso, de cualquiera de ellos, ¿sí? Sería calcular la probabilidad, o de esa sucesión, perdón, calcular la probabilidad de la sucesión de ellos, ¿sí? Sería igual a calcular la probabilidad, en este caso de A sub 1, más la probabilidad de A sub 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, la probabilidad del vacío, ¿sí? Sería igual a cualquiera de estos, ¿sí? Sería igual, en este caso, por definición, esto sería el vacío, ¿sí? Y por lo tanto, chicos, la única solución de esa ecuación es que cualquiera de las probabilidades del vacío sea igual a 0, ¿sí? Entonces, les recuerdo, nosotros partimos de estos eventos, ¿sí? Que son en este caso disjuntos, ¿ya? Son disjuntos y que tienen en este caso que son el vacío, ¿ya? Cualquiera de ellos. Ahora, si yo aplico el axioma 3, porque este es el axioma 3, la probabilidad de la unión entre ellos, ¿sí? La probabilidad de unión entre ellos es vacía, ¿ya? Y utilizando ese axioma 3 yo tendría la probabilidad del vacío, porque todos son iguales al vacío. ¿Qué es lo que ocurre? Que la única forma, ¿sí? La única forma en la cual esta ecuación se satisface, porque estamos de que acá es el vacío, es cuando la probabilidad del vacío sea igual a 0. No hay ninguna otra, ¿sí? No hay ninguna otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, la probabilidad del vacío necesariamente tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos una proposición 2, ¿sí? Que en este caso es sean A1, A2, hasta A sub n, ¿sí? Una colección finita
una colección finita de eventos disjuntos menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces el problema, en este caso lo que establece esta proposición, es que si yo aplico la probabilidad, aquí en este caso ya va a ser finita, la probabilidad de la unión finita de eventos, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de la probabilidad de A sub k, ¿sí? Entonces, esta demostración sí es un poquito más elaborada, ¿sí? Y maneja, o de alguna manera tiene un mayor criterio, ¿ya? Pero vamos a partir de lo mismo, pero vamos a partir de esta idea, miren. Yo en la sucesión infinita, acuérdate que mi espacio muestral está formado por todos los elementos A. Entonces yo voy a tener en este caso, voy a llamar aquí a n más 1, a n más 2, o mejor dicho, vamos a hacerle de esta manera para que lo vean. Voy a hacerle así. Suponga que mis posibles eventos son A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, ¿ya? Y luego tengo los siguientes eventos. Voy a tener el A sub n más 1 y así sucesivo hasta tener hasta el A sub n más k por acá, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a suponer? Voy a suponer en este caso, por la premisa, ¿cierto? Voy a suponer de que la sucesión a n más 1 es igual a n más 2 y todo esto es igual al vacío, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre ahí? Pues, vamos a lo siguiente. Por lo tanto, la probabilidad de la unión finita de K1 hasta N de A sub K se va a poder expresar tranquilamente como la probabilidad de la unión infinita desde K igual 1 de los A sub K. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por el axioma, tenemos que esto es la sumatoria de igual 1 hasta infinito de todas las probabilidades de A sub K, ¿sí? Y por lo tanto, como tenemos en este caso que los eventos a n más 1, a n más 2 son vacío, y que obviamente por el resultado anterior van a ser 0, entonces esta sumatoria va a ser tranquilamente hasta n de la probabilidad de los eventos A sub K, ¿sí? Y ahí quedaría. Vale, entonces, ¿qué nos concluye esta proposición? Esta proposición nos lleva a concluir de que toda sucesión infinita, ¿sí?, finita y infinita, está incluida en el axioma 3. Entonces, estas dos proposiciones, chicos, son bastante importantes porque al menos esta última permite precisamente trabajar con conjuntos ajenos, conjuntos que son disjuntos 2 a 2, y nos va a llevar a construir conjuntos o a construir eventos dentro del espacio muestral que precisamente va a tener esas características. Eso es lo que va a ser importante, ¿ya? Vale, entonces miren, chicos, hay otras proposiciones, ¿sí? Yo las voy a solamente a copiar en este momento para no hacer largo todo esto. Hay una 3 que voy a ponerla aquí muy rápida, que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿cierto? Una proposición 4 que tranquilamente es de que si A es un evento que pertenece al espacio, perdón, que si A es un evento que es su conjunto de otro evento llamado B, y ambos obviamente pertenecen al espacio muestral. Un segundito que aquí, eso, me faltó el paréntesis, ¿sí? Entonces, si A eso es un conjunto que pertenece, es un conjunto de B, entonces la probabilidad de A necesariamente va a tener que ser menor a la probabilidad de B,
tenemos otra proposición 5 que es supremamente importante, que en este caso tendríamos que si también es su conjunto de B, entonces la probabilidad de B menos A va a ser en este caso igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A. ¿Sí? Tenemos una 6. Son 8 en total, chicos, una 6. De que si yo tengo cualquier evento A, entonces la probabilidad de ese evento se va a encontrar entre 0 y 1. ¿Sí? Otra proposición 7 de la probabilidad, ¿sí? Sería en este caso que para cualquier evento A y B, cualquier evento A y B, ¿sí? Entonces la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Y por último, que cualquier evento A, B y C, entonces, voy a ponerla acá porque es larga, la probabilidad de A unión B unión C va a ser igual a la probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos, voy a correr un poquito para acá, la probabilidad de A intersección C, ¿sí? Menos la probabilidad de B intersección C y luego por último vamos a tener más la probabilidad de la intersección de los tres. Esto es cuando tenemos esos eventos que son o se manejan simultáneamente entre tres. ¿Estamos, chicos? Entonces miren, estos elementos que están acá son los elementos que fundamentan solamente la teoría de la probabilidad. O sea, no nos interesa en este momento hablar de que si es una probabilidad condicional, que si hay independencia, que si es el teorema de Bayes, de que si es la probabilidad completa. No nos interesa, porque lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es definir desde el punto de vista axiomático y haciendo, ojo, solamente la teoría de conjuntos, porque aquí solamente hay teoría de conjuntos y teoría de la medida. Estamos definiendo axiomáticamente la probabilidad como la definió Andrei Kolmogorov. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, construcción de la variable aleatoria. Entonces, la construcción de la variable aleatoria, ¿sí? Surge cómo y cómo se presenta, ¿sí? Entonces, se va a estructurar a través de lo siguiente, ¿sí? Pilas con esto. A ver, entonces. ¿A qué le vamos a llamar entonces el espacio de probabilidad para que sobre él vamos a construir, en este caso, las variables aleatorias, espacio de probabilidad? No voy a entrar acá con muchos detalles, porque la idea es mostrarles cómo se fundamenta el espacio de probabilidad, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es lo siguiente, es esto, ¿sí? Chicos, ¿todos están viendo la diapositiva? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve. Sí, perfecto. Entonces, miren, todos ustedes han querido alguna forma, algunos han hecho una torta. ¿Qué se necesita para hornear una torta? Los huevos, la leche, necesitamos el azúcar, necesitamos el polvo de hornear, necesitamos los huevitos, bla, bla, bla. Exacto. Miren, hasta donde había definido Andrei Kolmogorov, ¿sí? Esa medida de probabilidad, esa medida fue construida, ¿sí? De una manera todavía ahí, o sea, muy clavada en la parte de la teoría de la medida, ¿sí? Sin embargo, el hecho era poder hacer aplicable esta teoría de la probabilidad. Entonces, ¿qué se empezó a desarrollar? Se empezó a desarrollar el concepto atado a lo que se llamaba la sigma álgebra. Se empezaron a desarrollar dos elementos cruciales para poder vincular a través
del dominio de los reales, vincular toda la teoría de la probabilidad, ¿sí? Para nosotros era muy sencillo estar jugando con eventos, ¿sabes? Si tiremos la moneda y todas las cosas, pero eso no podía tener sentido si nosotros no podíamos vincular toda la estructura matemática, es decir, todo el análisis real. No podíamos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a construir? ¿O qué fue lo que construimos nosotros? Entonces, ¿qué necesitamos para hornear una torta? Como ya teníamos definido bien el espacio muestral, empezamos a construir lo que se llamaba la sigma álgebra. Entonces, ¿qué es la sigma álgebra? Como el espacio muestral, este espacio muestral es arbitrario, ¿sí? Los matemáticos construyeron o le dieron forma a ese espacio muestral a través de la sigma álgebra. Entonces, la sigma álgebra tiene una definición bastante fuerte. O sea, digamos que es muy abstracta la sigma álgebra. Pero para lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Lo voy a presentar acá. Nosotros vamos a utilizar la sigma álgebra porque va a darnos una estructura matemática de la probabilidad, en el cual vamos a tener el espacio muestral, vamos a tener aquí la sigma álgebra, que ya vamos a mencionar qué es. La sigma álgebra es el bloque de información. Sí, es un bloque de información. En otras palabras, es a lo cual yo quiero calcular probabilidades. Ahí es donde están realmente los eventos. Ahí se van a encontrar todos los eventos de interés para mí. Y vamos a asociarle una medida de probabilidad. Entonces, a esto es lo que se le va a llamar el espacio de probabilidad. ¿Sí? Pero esta sigma álgebra que se calculó en función de estos dos elementos, de este elemento, porque la sigma álgebra surge precisamente como una estructura de este elemento de acá, ¿cierto? Del omega, surge la sigma álgebra. También paralelamente existe otra sigma álgebra y se conoce como la sigma álgebra de Borel. Entonces, ¿qué ocurrió por estos laditos? Entonces, paralelamente, sobre otro espacio muestral, que le vamos a llamar en este caso los reales, se construyó algo que se le denomina la sigma álgebra de Borel. Entonces, la sigma álgebra de Borel, que esto le llamo un espacio de medida, le permitió a la teoría de la probabilidad juntar dos pulmones. Entonces voy a poner aquí dos pulmoncitos. Aquí se va a encontrar los números reales y aquí se va a encontrar omega, ¿vale? Entonces, miren lo que ocurrió acá, chicos. Esta es de las partes más bonitas que se tiene de cómo se junta la teoría de la probabilidad, o al menos la parte axiomática, cómo se viene a juntar y a dar forma a través del análisis matemático. Este espacio, la medida que está acá, este espacio de medida que nosotros tenemos acá, un espacio medible también como se le suele llamar, ¿sí? Permitió lo siguiente. Permitió que todos los elementos que estaban acá, los W, W1, W2, W3, de manera infinita, permitieran tener una parejita en los números reales. Y esto es lo que se llama, ¿sí? La medida inducida. A esto se le conoce como la medida inducida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió, chicos, acá? Ocurre algo muy, muy bacano y es que a través de los elementos que teníamos acá de R, se encuentra una preimagen que se va hacia el conjunto del espacio muestral y me permite a mí, a través de esta preimagen, obtener un numerito real. Entonces, wow, lo más bacano acá, chicos, era que empezamos a obtener, ¿sí? Empezamos a obtener acá lo que se le conoce como la variable aleatoria. Entonces, ya nosotros no íbamos a trabajar sobre este espacio, porque este espacio iba a ser bastante abstracto. Y lo que se hizo fue construir la variable aleatoria, ¿sí? La variable aleatoria como una torta, que era primero así, con este contexto, a transformarse a una variable aleatoria que tenemos nosotros en este caso acá. Es decir, aquí teníamos nuestro espacio de probabilidad, ¿sí? Pero asociado en este caso a la sigma álgebra
con omega, esto eran objetos, ¿vale? Mientras que acá ya teníamos en el caso numeritos reales, a los cuales ya les podríamos asignar la medida de probabilidad, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, uno se preguntará, ¿cuál es la mejor torta? Bueno, esta torta es muy rica, es muy deliciosa, es deliciosa esta torta. Pero esta estructura es mucho mejor. ¿Y por qué mucho mejor? Porque yo ya puedo hacer uso de todo el análisis real. ¿Por qué razón? Porque ahora sí, muchachos, ya tengo dos pulmones, en el caso de acá, que va a estar la variable aleatoria, ¿sí? Y voy a tener acá el otro pulmón, que va a estar los números reales. Es decir, que yo ya tengo un dominio y ya ahora tengo una imagen, un rango, el cual va a estar los elementos de los reales y acá el dominio, que va a ser los valores que variable. Dicha variable se puede mover en ser una variable aleatoria discreta o va a tomar como variable aleatoria continua. ¿Sí? Aunque este concepto y este salto es mucho más elaborado, chicos, obviamente por el tiempo que nosotros tenemos ahora no lo puedo expresar con mayor detalle. Pero los teoremas que están acá y las proposiciones que hay acá para poder hacer la demostración de esto son extremadamente maravillosas, o sea, son realmente una cuestión muy bonita. Sin embargo, con fines de lo que queremos hacer, que era vincular, ¿sí? Todo el concepto de la axiomática de Kolmogorov, ¿sí? Vincularlo al análisis matemático, pues obviamente este salto de acá a acá lo tenía que hacer de manera muy simple y muy resumida, ¿sí? Así como les acabo de mostrar acá. O sea, la forma en la cual debo mostrar el salto es simplemente demostrar de que tenemos una sigma álgebra, en el cual es el bloque de información sobre los cuales yo quiero calcular una probabilidad. Sin embargo, estos son puros objetos. Por acá hay otra sigma álgebra que la construyó Borel, ¿sí? Aparte, esto es aparte. Y esta sigma álgebra de Borel, aplicando la medida inducida, me permite precisamente calcularle la probabilidad y definir la variable aleatoria o definir un número real a estos eventos que se encuentran acá. Si quieren verle de otra manera, voy a representarles de la siguiente forma. Aquí está omega, aquí se encuentran todos los eventos, ¿sí? Inicialmente lo que hizo Kolmogorov fue calcular esta probabilidad, ¿sí? De esta manera, aquí está el 0 y 1, ¿ya? Pero ¿qué hizo o qué hicimos con lo que tenía la estructura de Borel? La estructura de Borel me permitió, antes de ir a la probabilidad, primero me permitió pegar un saltico por acá, en el cual este espacio muestral, ojo, ya no era de fenómenos, sino de números reales, me permitió construir una variable aleatoria, la cual a todos estos eventos de acá, yo les pude asociar un numerito real. En este caso le voy a poner un x1, un x2, un x3. Me permitió de alguna manera definir un numerito, ¿ya? Y con base a esto, yo ya voy a poder construir funciones acá. Entonces va a salir la función de densidad, va a salir la función de distribución, porque estos elementos que están acá me van a permitir hacer cálculo de probabilidades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me va a permitir hacer esos cálculos de probabilidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué más surge de esto como las características de estas variables? Surge la esperanza, que es la media, y surge la varianza, que es una medida de dispersión. ¿Estamos? Entonces, aquí es donde nos vamos a concentrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, preguntas, porfa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces vamos a mirar un ejemplito, chicos, para que vean cómo se aplica todo esto. Entonces, el ejemplo. Entonces, ojo, ya partiendo de esta idea, ¿sí? Vamos a mirar qué pasa o cómo determinan, cómo construimos funciones de variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a poner esta función. Entonces, esta función va a ser mx, 1 menos mx, 0. Para x va a estar definida en x
cuando toma valor de 0 a 2, ¿sí? X cuando toma valor de 2 hasta 4, y por acá 0, caso contrario. ¿Ya? Entonces, muchachos, estas variables aleatorias que están acá, ¿sí? Que se caracterizan a través de esto, chicos, tienen unas propiedades, ¿sí? Y estas funciones, que son funciones muy importantes, como es, esto se le conoce como la función de densidad. O la función de densidad. Y la F mayúscula, que es la función de distribución, ¿sí? Me permiten hacer cálculo de probabilidades y es donde surgen, chicos, todas las leyes de probabilidad. Y aquí surge la distribución normal, ¿cierto? La T de Student, la Bernoulli, la binomial, ¿sí? Entonces noten que todas estas funciones que están acá son funciones reales y son las que nosotros utilizamos en la vida práctica, ¿sí? Pero todas ellas tienen unas propiedades. Entre ellas, unas propiedades muy valiosas es de que cuando nosotros integramos esta función de densidad, entre todo el dominio de esta función debe dar 1, ¿sí? Segundo, que esta función tiene que ser monótona, o sea, estrictamente monótona positiva, es decir, siempre tiene que ser positiva, ¿ya? Esta función de distribución, cuando usted aplica el límite hacia la izquierda, tiene que dar 0. Cuando aplica el límite hacia la derecha, tiene que dar 1. Entonces, noten, muchachos, cómo la teoría de la probabilidad no es una teoría que está aislada de la estadística, ¿sí? Es una teoría que, aunque no querramos, siempre nos está acompañando. El hecho de que nosotros elijamos de manera inadecuada, vamos a elegir una función de distribución para una determinada variable aleatoria, aunque el SPS corra, aunque el R corra, aunque el Python corra, aunque MATLAB corra, porque van a correr, los software no se van a quedar ahí, lo que estaríamos haciendo es obteniendo resultados basura, ¿ya? Porque estas funciones y toda la estructura y el algoritmo que está trabajando es un algoritmo que le va a leer cualquier número real. El criterio lo va a poner usted. Usted es el que pone el criterio y saber en qué momento debería utilizar una función u otra. Entonces, vamos a mirar esa primera propiedad. Una de las primeras propiedades que le mencioné es que nosotros tenemos que garantizar de que esta función entre infinito hasta infinito, ¿sí? De f de x, que en este caso se aplica la integral de Leven, ¿sí? Sea igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a realizar este proceso? Pues vamos a utilizar el proceso a través del teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué empiezo haciendo esto? Primero voy desde menos infinito hasta el primer punto del dominio, entonces hasta 0. ¿Quién hay ahí? Ahí no hay nadie, ¿ya? Más la integral desde 0 hasta 2. ¿Quién está ahí? Mx. ¿Sí? Entonces, yo primero, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el valor de m que hace que esta función sea una función de densidad, porque no todas pueden ser función de densidad. Mx de x más la integral de 2 a 4 de 1 menos mx de x más la integral desde 4 hasta infinito. Y aquí vamos a tener 0 de x. Y todo esto es igual a 1. ¿Estamos? Entonces, la medida de 0 es 0, la medida de 0 es 0, ¿sí? ¿Y qué me queda en este caso? Me queda en este caso la integral de 0 a 2 de mx de x más la integral desde 2 hasta 4 de 1 menos mx de x. Y esto es igual a 1, ¿sí? ¿Vale? Entonces, siguiendo el problema, hagamos el proceso de integración. Esto de acá son constantes, ¿sí? Entonces yo puedo sacar esta constante acá, ¿sí? Y puedo quedar con la integral de 0 hasta 2. Y acá me queda x de x. Más, si yo aplico las propiedades de la integración de esta medida, significa que yo voy a tener por acá 1 de la integral de 2 hasta 4 de dx menos
integrales de 2 hasta 4, ¿sí? En este caso no le puse el m de 2 a 4 de x, ¿sí? Y esto es igual a 1, ¿ya? Si quiere pongamos el 1 por acá para que nos quede esto. Por aquí voy a poner el 1, ¿ya? Listo. Estamos ahí. Entonces, 1 es igual a ¿qué? Esto sería m que multiplica a x al cuadrado sobre 2 para evaluar entre 0 a 2, más esto quedaría x para evaluar de 2 a 4, ¿sí? Menos m que multiplica a x al cuadrado sobre 2 para evaluar de 2 a 4, ¿sí? Chicos, hasta ahí sí estamos bien, ¿cierto? Nadie tiene dudas al respecto con esta integral que se hace acá, ¿cierto? ¿No? Vale, entonces, 1 es igual. ¿Qué haríamos acá? N. Ahora, ¿cómo se evalúan estas integrales? Recuerden que siempre se reemplaza el límite superior y luego se resta con el límite inferior, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos por acá, para esta primera integral, tendríamos 4, ¿cierto? Sobre 2. El 2 tranquilamente podría estar acá dividiendo, no hay problema. 4 sería 2 por 2, 4, menos, y esto nos daría acá 0. Primerita, ¿ya? Vamos con la segunda. La segunda quedaría 4 menos 2. La tercera quedaría m, que multiplica, en este caso quedaría 16 sobre 2 menos 4 sobre 2. ¿Ya? Ahora, 1 menos. Aquí tendríamos en este caso m. 4 sería, perdón, 2 acá. Tendríamos 2m acá. ¿Sí? Más 2 acá. Menos, aquí nos quedaría 8. Tenemos así m, quedaría acá 8. Menos 2. ¿Sí? Y en definitiva, tendríamos en este caso acá 2m más 2 menos 6m. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ahora, 1 sería igual, en este caso, a menos 4m más 2. ¿Sí? Entonces, m sería igual a ¿cuánto? Sería igual. Tendríamos acá 1 menos 2 sobre menos 4. Tanto, m es igual a 1 medio. ¿Vale? Entonces, este valor de m, chicos, ¿sí? Este valor de m es el único valor en el cual esta función que nosotros estamos definiendo acá arriba, ¿sí? Esta función va a ser precisamente una función de densidad. ¿Sí? Perdón, me he equivocado, si 1 menos m y acá 0. ¿Vale? Entonces esto es x de 0 a 2, x de 2 a 4 y aquí 0 caso contrario. ¿Sí? Entonces, esta función, muchachos, es la única función, ojo, esta es la de todas las posibles funciones que podrían ir para ese tipo de fenómeno, ¿sí? Esta es la única función que posee características de ser una función de densidad. Entonces, miren por qué la importancia, muchachos, acá del cálculo integral, ¿sí? La importancia es que nos permite manipular las funciones. Podemos estudiar las funciones de muchas maneras para un fenómeno aleatorio en cuestión. Esta es mi función de densidad. Ahora vamos a tener una función tranquilamente de distribución para ese tipo de variables, ¿sí? Vamos a poder calcular la esperanza, vamos a poder calcular la varianza, pero lo que más nos interesa es que con esto vamos a poder calcular probabilidades. ¿Vale? ¿Cómo se calculan probabilidades? Hay dos mecanismos. Entonces, para calcular probabilidades,
¿sí? Para calcular probabilidades tengo dos opciones. Una primera opción es que yo lo realice o calcule la probabilidad a través de la función de densidad que ya les voy a mostrar. O la calcule a través de la función de distribución. O sea, yo tengo dos mecanismos para calcular probabilidades, ¿sí? ¿Cuáles son el mejor o el peor para ellos? Eso va a depender un poco de, digamos, de la necesidad que usted tenga o para calcular varias probabilidades y tener una función para eso, o, ¿sí? O simplemente se necesita un valor específico, ¿vale? Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo se calcula probabilidades a través de esta, que necesito calcularla porque hay un teorema y hay una definición que está detrás de estas funciones de distribución. ¿Cuál es esa? Entonces les voy a mostrar lo que es una función de distribución. Por definición, una función de distribución, chicos, es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Es decir, noten estos límites que hay acá. Estos límites, aunque es una integral definida, no es un límite que sea real. Ya tenemos un límite que es variable. Entonces, el proceso de integración, por lo tanto, el proceso de integración es distinto. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con que es distinto? No es de que estemos utilizando otra técnica de integración, no, simplemente que debido a que su límite se encuentra variable, me toca realizar un procedimiento distinto, ¿sí? Un procedimiento que se le conoce por tramos, ¿ya? No es una integración por partes, valga la aclaración o no. Es simplemente que el proceso que tengo que hacer es un proceso iterativo, o sea, tengo que ir pedazo por pedazo según el dominio. Entonces, para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a construir una recta numérica acá y voy a poner el dominio de la función. Voy a tener desde menos infinito, voy a hacer acá 0, luego tengo a 2, luego tengo a 4. Entonces voy a hacer el proceso de integración de la siguiente manera. Primero, voy a ir desde menos infinito hasta 0, luego voy a ir de menos infinito hasta 2, luego voy a ir de menos infinito hasta 4, y luego me voy a comer todo el dominio así es infinito, ¿sí? Entonces lo voy a hacer de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente forma. Primer pedazo, entonces primer tramo. Va a ser el primer tramo. Entonces, ¿cómo lo hago? Así. Primero arranca, integral, desde menos infinito hasta x. Ojo, debería ir hasta 0, porque ese es el primer tramo. ¿Sí? Debería ir desde 0 hasta 0, pero no, voy a poner x porque yo necesito una expresión matemática para esa función. Entonces aquí va 0 de x. Ya, entonces vengo acá, voy a poner por acá un ladito, voy a poner por aquí la función. Entonces, la función de distribución la voy a poner por acá. Entonces, primer pedazo, 0 para todos los x menores que 0. ¿Ya? Sigo por acá. ¿Por qué? Porque esto es 0. Ya, ay, perdón. Porque esto sería 0. ¿Sí? Vamos con el segundo tramo. El segundo tramo sería así. Sería desde menos infinito, ahora sí voy a poner de 0 porque esto ya lo tuve arriba. 0 de x más la integral desde 0. En vez de poner 4 voy a poner x. Entonces aquí, ¿qué se encuentra? Se encuentra un medio de x. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces aquí la medida de 0 es 0. Y acá realizando el proceso de integración me quedaría 1 medio, ¿cierto? ¿De quién? Por x al cuadrado sobre 2. Y todo esto evaluado de 0 a x. ¿Sí? Entonces, realizando los respectivos cálculos acá, ¿qué me quedaría? Me va a quedar en este caso, evaluando a este, me queda x al cuadrado, ¿sí? Sobre 8. Profe, una pregunta. ¿Ahí el 1 Claro, medio hermano. se refiere a la m que obtuvimos anteriormente? Esa m, sí, esa m. Lo que pasa es de que esa m, recuerda que es la única constante que me va a permitir a mí afirmar de que de todas las funciones posibles que yo pueda tener de esta f, todas las funciones posibles que pueda tener de esta f,
La m, tomando valor de un medio, es la única que va a cumplir con las propiedades para hacer cálculo de probabilidades. Es la única. O sea, un medio es la única forma en que esa función me puede calcular probabilidades. Puede ser una función con un 3, con un 4, con un 5, no va a servir. Por eso es que no todas las funciones son funciones de densidad. Solo una de ellas sirve. Y esa una de ellas la encuentro porque en este caso, al aplicar esta propiedad, ¿sí?, que debe cumplir las funciones de densidad, luego encontrar el valor de n. ¿Sí? ¿Estamos ahí? De pronto más preguntas, chicos, más preguntas ahí, porfa. De acuerdo, nada más hay un detallito ahí, creo que el resultado es un cuarto en lugar de un medio. Ah, es un cuarto, ya, gracias. A ver, ¿dónde? En la M. Sí, justo al final del cálculo de Sí, la M. tienes toda la razón, gracias. Gracias, tienes toda la razón. Sí, señor. Uy, se demoraron mucho en decirme. Ya, vale, entonces espera, yo la cambio acá, porfa. Eso, gracias. Listo, entonces aquí sería un octavo, ¿vale? Entonces tenemos nosotros en este caso, ¿sí?, que tendríamos x al cuadrado sobre 8, que nosotros venimos y lo ponemos acá, ¿sí? Entonces aquí venimos y ponemos x al cuadrado sobre 8, ¿ya? Esto serían para todos los x que pertenecen entre 0 a 2 cerrado. Listo, vamos por el otro. Entonces viene el tercer tramo. El tercer tramo sería desde menos infinito hasta 0, aquí no hay nada, 0 de x, más la integral desde 0, aquí ya sí pongo el 4, ahí pongo un medio de x, ¿sí? Más la integral desde 4 hasta x, ahí debería poner un 4, a ver, perdón, esto acá es solo hasta 2, aquí hasta 2. Aquí debería poner un 4, pero solamente voy a poner un x, ¿ya? Y acá tendría el otro dominio, que sería 1 menos cuarto de x, ¿ya? De x. Entonces, realizando el cálculo, ¿sí? Realizando el cálculo, ¿qué tendríamos entonces? Entonces acá, este daría 0. Esta integral de acá nos quedaría, como teníamos este de acá de referencia, tendríamos en este caso un medio por acá, la voy a hacer despacio para no cometer errores en el cálculo. Tendría x al cuadrado sobre 2 para evaluar entre 0 a 2, ¿sí? Más esta de acá me quedaría x evaluado de 4 hasta x, ¿sí? Menos, esta de acá me queda un cuarto, ¿sí?, de x al cuadrado sobre 2, pero evaluado de 4 hasta x. ¿Listo? Entonces ahí sí, revisamos acá, tendríamos lo siguiente. Para esto tendríamos un cuarto para evaluar 4 menos 0, si estamos, ¿sí?, más el valor de acá, que tendríamos en este caso x menos 4, ¿sí?, menos, aquí tendríamos un octavo, ¿sí?, y vamos a evaluar en x al cuadrado menos 16, ¿sí? Realizando todos estos cálculos, más o menos nos debe dar, veamos por aquí, tendríamos por acá lo siguiente. Veamos. Aquí tendríamos 1, ¿sí?, más x menos 4, estamos, menos, aquí tendríamos un octavo de x al cuadrado, más 16, para 8 serían 2, ¿sí? ¿Vale? Entonces tendríamos 4, aquí tendríamos menos 4, acá tenemos 3, nos quedaría menos 1, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Aquí tendríamos en este caso más x menos un octavo de x al cuadrado. Entonces acá subimos a la función y ponemos acá menos 1, ¿sí?, más x menos x al cuadrado
sobre 8. ¿Listo? Y esto estaría definido para todos los x que pertenecen de 2 a 4. Lo más interesante, chicos, es, y esta parte es chévere, que sería lo más bacano al final, es que el cuarto tramo, que sería la integral desde menos infinito hasta 0, donde 0 de x, más la integral desde 0 hasta 2, donde estaría un cuarto de x, ¿sí? Un cuarto de x, lo que puse, cuarto de x, más de 2 hasta 4, de 1 menos un cuarto de x, más la integral desde 4 hasta x, de 0 de x, esto, sin necesidad de evaluar, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Así quedaría la función, chicos. Entonces venimos acá y ponemos esto. Entonces miren, muchachos, que esta es la forma de calcular la distribución. Miren, compañeros, de que es una aplicación directa, ¿sí? Noten que es una aplicación directa del cálculo de probabilidades y del análisis real, este proceso de integración. Ahora, ¿por qué nos interesó calcular esta función? Yo la voy a poner por acá. Voy a poner esa pregunta acá. ¿Por qué? ¿Por qué calculamos esto? ¿Por qué nos tomamos el trabajo de calcular esto? Porque estas dos funciones que tenemos acá, que yo las voy a volver a escribir, ¿sí? F de x, que es un cuarto de x, ¿sí? Para todos los x definidos entre 0 a 2. 1 menos un cuarto de x para todos los x que están de 2 hasta 4 y 0. Caso contrario, ¿cierto? Para esta función de densidad. Y luego tener acá la función de función, que es la que acabo de hallar, ¿sí? Que en este caso tenemos 0 para todos los x menores que 0, ¿sí? Luego tenemos, a ver, que por acá la tenemos, x al cuadrado sobre 8 para todos los x que pertenecen al intervalo de 0 a 2, y luego que tenemos menos 1 más x menos 1 octavo de x al cuadrado para todos los x que pertenecen de 2 a 4, ¿sí? Y 1 para todos los x mayores a 4, son las dos funciones que caracterizan las variables aleatorias. Miren, por eso es que las construimos. Ahora, ambas me van a ayudar a calcular probabilidades. Eso inevitablemente van a ayudar. El tema es de que esta función que está acá se le conoce como la función de distribución. Función de distribución. Son esas funciones que tenemos en los libros de estadística. ¿Sí? Por aquí pasó la normal, por acá ha pasado la distribución, en este caso exponencial, pasa la distribución uniforme continua, ¿sí? Porque este proceso es el que me permite trabajar con las variables aleatorias continuas, ¿sí? Y esta es la que se le conoce como la función de densidad. Todas las leyes de probabilidad, muchachos, todas las variables aleatorias tienen estas dos funciones. Inevitablemente existen esas dos funciones, pero ambas precisamente permiten hacer cálculos de probabilidades y calcular la esperanza y calcular la varianza y calcular cualquier momento de la distribución. En este caso voy a hacer un caso muy específico de calcular una probabilidad. Suponga que yo deseo calcular la probabilidad de que esta X en este caso sea menor a 1, por ejemplo, ¿ya? Les había contado que yo tengo dos formas de calcular esta probabilidad. Tengo dos maneras. Una es realizando la integral desde menos infinito hasta 1, ¿sí? De la función. Esto es un mecanismo. Esta es una manera. Yo puedo calcular esa probabilidad utilizando la integral del evento, ¿sí? Tranquilamente. Pero, ojo, pero va a ser mucho más fácil si yo calculo esta probabilidad, ¿sí? Esta probabilidad a través de la función de distribución, porque la función de distribución
permite calcular estas probabilidades cuando son menores o son menores e iguales. Me permite simplemente reemplazar sobre la función y listo. Entonces, si yo lo hago por acá, se me va a hacer largo. Pero si yo le hago por acá, simplemente es definir en qué parte del dominio es donde está definido. Entonces, si voy y me doy cuenta, está acá definido. Por lo tanto, ¿qué hago? La probabilidad de x menor que 1 simplemente va a ser ¿qué? Va a ser 1 al cuadrado dividido para 8. Entonces es 1/8. ¿Sí ven cómo es de fácil? Suponga que ahora quiero calcular esta probabilidad. Probabilidad de que x sea mayor a 3. Mayor o igual a 3. Esta probabilidad, como esta función de distribución es acumulativa por derecha, entonces tengo que hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 3. Y lo que hago ahora es 1 menos f de 3. Entonces, si ya reemplazo, miro el dominio donde está, miremos dónde está ese 3, estaría por este lado de acá, entonces vengo y reemplazo en esa función. Entonces ya dice que tengo menos 1 más el 3 menos 1/8 por 3 al cuadrado. Y hago el respectivo cálculo. 1 menos 1 más 3, si en este caso 3, 9, sería menos 9/8 y ya realizo el correspondiente cálculo. Si me hago entender, chicos, yo puedo calcular hasta esta probabilidad. Probabilidad, en este caso, que me dé entre 1 menor que x menor o igual que 4. Yo puedo calcular esta probabilidad. Esta probabilidad es f de 1 menos f de 4. Entonces, miren, chicos, cómo de alguna manera, esto que está acá ya no es necesario. ¿Sí? Porque en este caso, la función de distribución, que me tomó full trabajo calcularla, porque me tocó realizar todos esos procesos de integración, me permite ya realizar estos cálculos de probabilidad de manera directa. Ojo, ¿sí? Ojo, compañeros. Todas las variables aleatorias tienen una función de densidad y deben de tener una función de distribución, sea que tengamos variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. Y de aquí en adelante, chicos, es todo lo que se utiliza, tanto en la ciencia de datos como en la estadística. ¿Sí? No sé, muchachos, si tienen algún tipo de pregunta acá, algún tipo de comentario, algo, ¿sí? Porque esta era la idea, o al menos lo que me había planteado Johan al principio, que me había dicho que sí, teníamos una aplicación bien chévere de cómo se juntaba el análisis matemático o estos fundamentos de la diferenciación y el cálculo integral conjuntos, la parte de las demostraciones, cómo se juntaban con la teoría de la probabilidad y cómo se abría todo el abanico de la estadística. Sí, entonces creo que esta sería o este fue el objetivo que se quería al principio. Chicos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Cuéntenme, muchachos, estoy presto para que me hagan alguna pregunta acá. Muchas gracias, Alejo, por todo. Sí. Chicos, de pronto alguien. Muchas gracias, me pareció excelente la explicación. Sí, qué bueno. Me alegra mucho, muchachos. O sea, la idea era esto, la idea era que vean y palparan un poco del por qué es tanto lo que nosotros decimos a nivel académico y a nivel también profesional. Estamos encima a veces de los ingenieros, de los biólogos, de todas las personas que aplican estadística cuando estamos encima de ellos diciendo, por favor, hay que actualizarse un poquito, hay que revisar un poco los elementos matemáticos, no podemos lanzar afirmaciones solo por lanzar. Los datos, los resultados que se tienen en estadística simplemente terminan a veces siendo solo conjeturas, ¿sí? Conjeturas que tenemos de alguna manera encontrar su prueba. Necesitamos demostrar de que realmente lo que estamos afirmando es cierto. Y no cabe la menor duda que la matemática es la que nos brinda precisamente esas herramientas que nos permiten definitivamente demostrar el por qué una cifra es confiable y por qué no es confiable, del por qué necesitamos utilizar una técnica y por qué otra técnica, a pesar de que se vea viable, al final no lo es y termina mostrándonos aspectos demasiado erróneos de lo que estamos analizando, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, les agradezco bastante por haber estado en este curso de Fundamentos Matemáticos. Johan, te agradezco bastante, hermano, porque
te considero un genio, un maestro en todo esto, y realmente por tu tiempo, por tu sacrificio y las ganas que le metiste al curso. Chicos, les agradezco bastante por haber estado con este trabajo de tantas horas, pero que sé que les va a servir bastante. Difícil, nadie dice que esto es fácil, pero creo que el trabajo diario, con el hecho de que ustedes día a día estén practicando, cuestionándose más de las cosas, esto cada vez va a ser mucho más fácil. Entonces les agradezco bastante. Gracias, Alejo. También te doy las gracias. Estuvo súper interesante y creo que los chicos pudieron aterrizar un poco más las ideas. También agradecerle mucho a Johan por todo el esfuerzo que ha puesto en este curso, que es el primero de este estilo que hemos brindado. Y a los chicos también por estar presentes en las clases. Solo una cosa es recordarles que el curso es de aprobación y como ya les había comentado también antes Johan, el certificado sale por 60 horas. Hasta ahora hemos tenido 30 horas de clases online, entonces las otras 30 horas son de trabajo autónomo. Johan puso acá en el Teams el taller, sin embargo yo también les envié vía correo electrónico. Creo que les ha dado un tiempo considerable, 2 semanas, para que lo puedan desarrollar. Eso, no sé si tienen algún comentario, si no daríamos ya por finalizado el curso. Muchas gracias, Gaby, por todo. Gracias, Alejo. Gracias a todos los compañeros que estuvimos ahí por casi 3 semanas dándole duro a esto. Pues nada, ha sido un placer. Diego nos está preguntando si va a haber la continuidad del curso de probabilidades. Sí, justamente para el mes de septiembre, Alejandro va a dar el curso de estadística inferencial. No sé si tal vez ya vieron el cronograma de cursos, si no ya les voy a remitir hoy noche. Le hemos Chicos, llamado una cosita, el curso, Gaby. Sí, Gaby, el curso, recuerda que el curso no se llama inferencial, sino que se llama la realidad a través de los contrastes de hipótesis y la estimación de parámetros, por si acaso. Sí. El Perfecto. resumen nomás. Ya. Pásanos, por favor, Gaby. Sí, ya les envío al chat todo el cronograma de cursos de septiembre y si están interesados en uno en específico, me piden para enviarles el brochure. Ok. Listo, chicos, muchas gracias por todo. Gracias, profes. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien, una feliz noche a todos.